Las películas no simplificaron Occidente, lo reescribieron. Hoy 33 mitos tontos del viejo oeste que la gente todavía cree porque Hollywood los hizo atractivos. Como el OK Corral, convirtiéndose en un duelo por talento, limpio, cuando era un caos. O cualquier vaquero que vivía en un salón, cuando la mayoría de las noches eran en sacos de dormir. Quédate para el número 33, porque el último es una locura. Los duelos callejeros al mediodía eran raros, no rituales cotidianos. Los verdaderos enfrentamientos generalmente terminaban antes de que se formara una multitud. En Springfield de 1865, Wild Bill Hickok se enfrentó públicamente a Dave Stott. Caminaban separados por la plaza, como si estuvieran en un tribunal mirando hacia el exterior. Un disparo alcanzó a Tut y todo el pueblo quedó paralizado en silencio. Ese duelo se hizo famoso porque fue muy inusual. La mayoría de los asesinatos fueron emboscadas, discusiones o caos causado por borrachos. Los sheriffs preferían multas y arrestos, no cuentas regresivas teatrales al mediodía. Los periódicos exageraron los raros tiroteos, y las películas copiaron los titulares. Así que cuando vean duelos diarios, recuerden que Hickok fue la excepción. Los vaqueros no eran todos blancos, muchos eran negros y mexicanos. Hollywood eliminó a grandes sectores de la fuerza laboral que construyó la ganadería. Después de la Guerra Civil, los ranchos de Texas contrataron a miles de vaqueros negros. Buzz Eichard viajó con Charles Goodnight en recorridos largos y brutales. Nat Love describió más tarde los concursos de cuerdas y las estampidas que hubo en el sendero. Los vaqueros mexicanos trajeron el lazo, las polainas y gran parte del vocabulario. Palabras españolas como rodeo y bronco sobrevivieron porque las habilidades funcionaron. En las estaciones ferroviarias de Kansas, como Abilene, las tripulaciones mezclaban idiomas y tenían hábitos difíciles. Sin embargo, los carteles y las películas siguieron presentando a Occidente como una sola cara. Si quieres realismo, empieza por quién hizo realmente el trabajo. Los vaqueros no pasaban todas las noches en salones con puertas batientes. La mayoría de las noches terminaban con frijoles, café y agotamiento, no con whisky. En los arreos de ganado por el sendero Chisholm, el carro de ganado era el hogar. Los vaqueros dormían bajo colchones acolchados, atentos a las tormentas y al ganado que se desplazaba a la deriva. Cuando llegaban a Abilene o Dodge City, los días de pago parecían fuegos artificiales. Luego el dinero a menudo desaparecía rápidamente en comida, equipo y alojamiento. Muchas ciudades tuvieron horarios de cierre estrictos, especialmente después de que comenzaron los problemas. Algunos vaqueros evitaban por completo los salones y enviaban el salario a casa. Los jefes de camino odiaban las manos borrachas, porque los accidentes arruinaban rebaños enteros. Así que el montaje del salón sin parar es en su mayor parte una exageración del día de pago. 4. El canal de tiroteo de 32 segundos de OK Corral no era tan limpio como Hollywood. Ese famoso tiroteo terminó tan rápido que los testigos discutieron por todo. El 26 de octubre de 1881, los agentes de la ley de Tombstone se enfrentaron a unos vaqueros armados en Fremont Street. Virgil, Wyatt y Morgan Earp entraron con Doc Holliday. Ike y Billy Clanton estaban cerca con Tom y Frank McLaury. Ocurrió al lado del estudio de C.S. Fly, no dentro del corral. Se oyeron disparos a corta distancia y el humo ocultó quién disparó primero. Aproximadamente 30 balas volaron en aproximadamente 30 segundos, nada cinematográfico. Después vinieron audiencias, rencores y una espiral de venganza en todo Arizona. La leyenda parece ordenada, pero la escena real fue de pánico desordenado. 5. Wyatt Earp no era un héroe puro e intocable de sombrero blanco. La historia de Wyatt Earp da un giro, porque vivió en ambos lados. Antes de Tombstone, trabajó como agente de la ley y jugador. En Dodge City, él imponía el orden mientras rondaba por los salones y los juegos. En Tombstone, su rivalidad con el sheriff Johnny Behan se volvió intensamente personal.
Después de Loca Corral, la política se volvió venenosa y las amenazas se multiplicaron. Cuando Morgan Earp fue asesinado, Wyatt formó un grupo y contraatacó. Ese viaje de vendetta desdibujó los límites entre la garantía, la venganza y la supervivencia. Biografías posteriores lo pulieron hasta convertirlo en un santo, suavizando cada arista afilada. Una verdadera figura fronteriza era complicada, y Earp sin duda lo era. 6. Jesse James no era un Robin Hood para los pobres. Jesse James se convirtió en un héroe popular, pero sus víctimas quedaron arruinadas. Creció en Missouri, moldeado por la violencia guerrillera de la guerra civil. Con la banda de James Younger, robaba bancos, trenes y diligencias. En 1873, cerca de Adair, Iowa, detuvieron un tren de Rock Island. El dinero iba a parar a las pandillas, no a las viudas o a los agricultores con dificultades. En ocasiones, los transeúntes resultaban heridos porque los robos rara vez se mantenían controlados. En 1876, en Northfield, Minnesota, la ciudad contraatacó con fuerza. Ese fracaso acabó con la racha mítica, pero la leyenda siguió creciendo. Robin Hood vende entradas, pero Jesse James robó casi todo para sí mismo. 7. Billy the Kid no mató a 21 hombres. Ese total de 21 lo convirtió en un mítico, pero los récords no cooperan. William Echeboni, llamado Billy the Kid, luchó en Nuevo México. Durante la Guerra del Condado de Lincoln, cabalgó con los reguladores en 1878. Se le atribuyeron asesinatos, aunque muchas afirmaciones vinieron de rumores. Los historiadores pueden vincularlo a unos 9 asesinatos con pruebas decentes. Ayudó a dispararle al sheriff William Brady, y de repente los titulares estallaron. Después de escapar de la cárcel en Lincoln, su rostro se convirtió en la moneda corriente de los carteles de búsqueda. Pat Garrett lo rastreó hasta Fort Sumner y puso fin a la persecución en 1881. La leyenda contaba años, pero el rastro de papel contaba muchos menos cadáveres. 8. Los revólveres de 6 tiros no disparaban para siempre sin recargar. Los revólveres de las películas parecen infinitos, pero los cilindros reales se vacían rápidamente. Un Colt Single Action Army cargó 6 balas, y luego se quedó en silencio. Para recargar, abrías la compuerta de carga, y trabajabas en una recámara. Cada casquillo usado debía ser expulsado, uno a uno. Bajo presión, los dedos se tambalearon, y los cartuchos cayeron en polvo. La suciedad de la pólvora negra también hacía que las acciones se volvieran pegajosas después de disparos repetidos. Por eso muchos llevaban armas extra, y no munición mágica sin fondo. En Tombstone, Holiday trajo una escopeta porque resolvía problemas. Entonces, cuando los héroes disparan para siempre, recuerda que las matemáticas dicen lo contrario. 9. Los revólveres no tenían la precisión del láser a larga distancia mientras galopaban. Los disparos con pistola de largo alcance parecen fáciles en la película, pero la realidad se tambalea. Los revólveres tenían miras pequeñas, gatillos pesados y munición inconsistente. Ahora añade un caballo al galope, haciendo rebotar tu brazo como si fuera un resorte. Incluso, tiradores expertos como Wild Bill Hickok preferían un equilibrio firme. Su famoso duelo con Tut ocurrió en una plaza de un pueblo, no a caballo. En el camino, los jinetes usaban rifles o escopetas cuando la distancia importaba. Muchos tiroteos reales ocurrieron en pocos metros, casi a quemarropa. Esa cercanía provenía del miedo, el humo y la mala visibilidad en las calles. Así que el tiro al blanco a caballo es en su mayor parte una coreografía moderna con espuelas. No todo el mundo llevaba un Colt Peacemaker todo el tiempo. El Colt Peacemaker se volvió icónico, pero no era un equipo universal. En la década de 1870, costaba dinero real del que carecían muchos trabajadores. Muchos llevaban viejos revólveres de petardo y bala, o pistolas de bolsillo baratas. Los peones del rancho a menudo tomaban un rifle, porque existían depredadores y distancias.
Los mensajeros de Wells Fargo preferían las escopetas, especialmente en rutas riesgosas. Algunos habitantes del pueblo no llevaban nada porque la vida diaria consistía en recados y tareas domésticas. En lugares como Tombstone, las ordenanzas locales limitaron las armas dentro de la ciudad. Eso significaba que las armas se controlaban en los establos, y no se portaban con orgullo. Hollywood le da a todos el mismo Colt, como si fuera un departamento de vestuario. Once. Las escopetas no siempre fueron cañones de bolsillo para cada pelea de bar. Una escopeta era devastadora de cerca, pero no era un arma para portar ocasionalmente. Los guardias de los carruajes usaban armas cortas de 2 cañones porque los bandidos atacaban los cargamentos. Esas armas viajaban en carros, no escondidas bajo el abrigo de cada jugador. En Tombstone, Doc Holliday llevaba uno en un día tenso específico. Dentro de la mayoría de los salones, llevar un arma larga resultaba incómodo y causaba una alarma inmediata. Los propietarios querían que los clientes bebieran, no que todo el mundo moviera herramientas agrícolas en el interior. Muchas peleas fueron a puñetazos, botellas o cuchillos antes de que alguien sacara armas de fuego. Cuando aparecieron las armas, la gente a menudo huía, porque nadie quería accidentes. La escopeta constante del bar es un atajo cinematográfico para apuestas instantáneas. 2. La mayoría de los cazadores de recompensas no eran lobos solitarios con carteles de "se busca". El cazarrecompensas solitario es genial, pero el verdadero sistema era el papeleo. Existían recompensas, pero los sheriffs normalmente formaban grupos con vecinos locales. Los ferrocarriles y los bancos contrataron detectives, como la agencia Pinkerton, para obtener pistas. Estos agentes recogían información, rastreaban los viajes y coordinaban con la policía. Se buscaban circulares que viajaban por telégrafo y correo, no dramáticos carteles en las paredes. Muchas recompensas requerían una condena judicial, no solo arrastrar a alguien a juicio. Perseguir a desconocidos a través de territorios era costoso, arriesgado y rara vez rentable. Por eso la mayoría de los arrestos se produjeron por familiaridad, chismes y presión local. Así que el cazador de carteles errante es más una leyenda que un trabajo cotidiano. Tracy. Los sheriffs no gobernaban las ciudades como pequeños reyes. La ley fronteriza parecía dura, pero aún tenía reglas y jefes. Se eligió un sheriff del condado y los votantes pudieron destituirlo rápidamente. Los alguaciles municipales respondían ante los alcaldes, los consejos y los propietarios de empresas locales. En Dodge City, los comerciantes presionaron a los funcionarios cada vez que la violencia perjudicaba el comercio. Los sheriffs también luchaban a diario por presupuestos, espacio en las cárceles y rivales políticos. Algunos eran corruptos, claro, pero muchos eran simplemente administradores con exceso de trabajo. Cuando surgieron los problemas, necesitaban agentes y un equipo para actuar. Esa dependencia permitió que el poder se distribuyera, y no se concentrara en una sola insignia. Las películas coronan a un sheriff, pero las ciudades reales eran comités desordenados. 14. Las ciudades fronterizas no estaban constantemente invadidas por forajidos. Si las ciudades fueran zonas de guerra constante, nadie invertiría ni se mudaría. La mayoría de los lugares eran aburridos, tiendas, iglesias, escuelas y rutinas polvorientas. Las ciudades ganaderas como Abilene crecieron estacionalmente cuando llegaron los rebaños. Después de que terminaron los viajes, la población se redujo y las calles volvieron a estar tranquilas. La violencia grave se concentró en las estaciones de tren, en los juegos de azar y en los picos de alcohol. Incluso Dodge City intentó imponer toques de queda, multas y políticas estrictas sobre armas. Los forajidos preferían objetivos aislados, no calles abarrotadas de testigos. Por eso los robos en bancos y trenes ocurren en momentos vulnerables. Así que la toma permanente del poder por parte de los ilegales es un mito construido para el drama. Quince. Los salones no siempre contaban con pianos, bailarines y peleas diarias. Un salón puede ser ruidoso o sorprendentemente tranquilo y común. Muchos eran simples bares con mesas, escupideras y una trastienda.
En Virginia sitio Deadwood, algunos añadieron juegos de azar para atraer a los mineros. La música surgió cuando alguien pudo tocarla, no porque surgiera un pianista. Las bailarinas aparecían en ciertos lugares, a menudo llamados salones de baile. Otros salones prohibieron el comportamiento ruidoso para mantener a los clientes que pagan regularmente. Los propietarios contrataron a guardaespaldas para expulsar a los alborotadores antes de que se extendiera el caos. Es por eso que la misma escena del salón se repite en todos los western. El verdadero oeste tenía variedad, no un patrón interminable de bares y restaurantes. 16. Los juegos de póker no terminaban en tiroteos en todas las manos. Si el póker terminara con tiroteos todas las noches, los casinos habrían desaparecido rápidamente. La mayoría de los juegos terminaban con alguien quejándose, pagando y yéndose. En Deadwood, en 1876, Wild Bill Hickok tocó en el salón número 10. Le preocupaba sentarse de espaldas a la puerta. Un vagabundo llamado Jack McCall regresó después de perder dinero y orgullo. Le disparó a Hickok por la espalda y la habitación se convirtió en hielo. Ese asesinato se hizo famoso, precisamente porque no se ajustaba a la etiqueta habitual del póker. Historias posteriores inventaron tiroteos constantes, como si las cartas convocaran a las balas. La verdadera tensión era social, no la violencia automática que se producía cada vez que las cosas se ponían difíciles. 17. Los vaqueros no eran todos hábiles jugadores de cartas y conversadores. La mayoría de los vaqueros eran adolescentes con quemaduras solares, ampollas y poco dinero. Aprendieron nudos y ganado, no bromas elegantes ni movimientos perfectos. Después de semanas en el camino, muchos apenas querían conversar, solo dormir. Existían jugadores profesionales, como Doc Holliday, pero no eran peones de rancho. En los pueblos ganaderos, los estafadores buscaban a los ganaderos cansados, que acababan de cobrar su salario. Por eso los jefes de senderos advertían a los hombres sobre los juegos que no podían leer. Algunos vaqueros evitaban el póker y jugaban en su lugar a los dados o al dominó. Hollywood convierte a cada jinete en un ingenioso estafador con botas. El verdadero encanto del vaquero residía en la resistencia, no siempre en los juegos de palabras y las artimañas. 18. Los sombreros de vaquero no eran un accesorio estándar para todos los occidentales. El sombrero alto clásico es en gran parte un símbolo posterior y no un uniforme. John B. Stetson diseñó el Boss of the Plains en 1865. Los trabajadores también usaban bombines, gorras y sombreros holgados para protegerse de la lluvia. Mira las fotos de Tombstone y verás muchos sombreros derby. Los sombreros de ala ancha tenían sentido en espacios abiertos, pero en las ciudades preferían lo práctico. Los sombreros mexicanos influyeron en las formas, especialmente en Texas y Arizona. Los sombreros se arrugaron por el uso, no porque los diseñadores de vestuario eligieran las siluetas. Los espectáculos del viejo oeste y las primeras películas estandarizaron la apariencia para el público. Así, el sombrero de vaquero se convirtió en un logotipo y no en un requisito diario. 19. Los Spurs y los Jingles no anunciaron la entrada de todos los malos. Las películas utilizan espuelas tintineantes como una pista para la banda sonora de un villano. En los ranchos auténticos, las espuelas eran herramientas para montar, no para hacer teatro. Muchos vaqueros guardaban las espuelas para las jornadas largas, no para los recados de la ciudad. Algunos amortiguaban el ruido con correas de cuero, porque el ruido metálico molestaba a los caballos. En los salones, los ruidos fuertes también indicaban problemas a los porteros que vigilaban las puertas. Las botas silenciosas ayudaban a los jugadores y ladrones a moverse sin llamar la atención. Las fotografías muestran a muchos hombres trabajadores sin espuelas. Hollywood mantuvo el jingle porque el sonido te avisa instantáneamente del peligro. En la vida, la entrada más ruidosa generalmente la ocupaban los turistas y los borrachos. 20. No todos se llamaban socio y compañero. En Occidente no había un solo acento, por lo que las frases hechas no se transmitían de manera uniforme.
En San Antonio se oía español, alemán e inglés en una misma cuadra. En los arreos de ganado, las tripulaciones utilizaban apellidos, apodos y órdenes sencillas. En las ciudades mineras, los inmigrantes discutían en irlandés, chino e italiano. Las cartas procedentes de Kansas y Colorado muestran patrones de habla sorprendentemente formales. La jerga existía, pero cambiaba según la región, el trabajo y la década. Los escritores posteriores utilizaron la palabra compañero por todas partes porque sonaba instantáneamente a western. La radio y el cine congelaron esa jerga, como ámbar que atrapa a un mosquito. Si todos hablan igual es un guión, no una calle. 21. Los robos de diligencias no eran un acontecimiento cotidiano y garantizado. Viajar en diligencia era arriesgado, pero los robos constantes podían llevar a las empresas a la quiebra. Wells Fargo realizó miles de viajes en los que no ocurrió nada más que polvo. Forajidos como Black Bart atacaron en California y luego desaparecieron en los bosques. Sus corteses actos de agresión se hicieron famosos porque eran inusuales y audaces. La mayoría de los ladrones necesitaban información privilegiada sobre envíos, guardias y horarios. Los guardias a veces viajaban con escopetas, lo que hacía mucho menos probables los asesinatos fáciles. Los autobuses también cambiaban de ruta o de horario después de un solo intento de robo. A los periódicos les encantó el drama, y reimprimieron cada incidente durante semanas. De este modo, Hollywood convirtió las raras sorpresas en un peligro cotidiano en el trayecto al trabajo. 22. Los robos de trenes fueron una gran noticia porque no eran comunes. Un robo de tren sacudió a la gente porque los ferrocarriles parecían una seguridad moderna. Registraron rápidamente los vehículos, se llevaron el dinero en efectivo y desaparecieron en la noche. Las compañías ferroviarias difundían descripciones por telégrafo, más rápido de lo que los caballos podían viajar. Pandillas posteriores, como la White Bunch de Butch Cassidy, copiaron el espectáculo. Aún así, la mayoría de los trenes circulaban diariamente sin un solo pasajero, con mascarilla a bordo. Robar un tren requería planificación, suerte y una ruta de escape que nadie bloqueara. Un error atrajo a grupos de investigadores, detectives y mapas de periódicos de su rastro. Esa rareza es la razón por la que la imagen quedó fijada, como el hollín en una linterna. 23. La caballería estadounidense no siempre llegaba en el último segundo. A las películas les encantan los rescates con cornetas, pero la historia a menudo dice lo contrario. En 1876, el 7º Regimiento de Caballería de George Custer entró en Little Bighorn. No llegaron refuerzos a tiempo, y el resultado conmocionó a Estados Unidos. La distancia, el terreno y la mala exploración hicieron que el ejército se moviera a ciegas. Los mensajes entre columnas eran lentos, y los planes cambiaban bajo presión. En otras campañas las tropas llegaron tarde o no llegaron en absoluto. A veces los colonos esperaban días por ayuda que nunca llegaba. Esa dura realidad influyó en las decisiones sobre fronteras, como los fuertes y las milicias. Así que la carga de caballería de último segundo es en gran medida una manta de confort cinematográfica. 24. Los verguetos de guerra indios y las cargas interminables eran un estereotipo. Hollywood convirtió las guerras de los nativos en un ruidoso bucle de efectos de sonido. Distintas naciones lucharon de forma distinta, desde las incursiones comanches hasta las defensas lakota. Algunas batallas implicaron largos enfrentamientos, negociaciones o retiradas estratégicas. Los exploradores, incluidos sus aliados nativos, a menudo guiaban a las tropas estadounidenses a través de tierras desconocidas. Los gritos de guerra existían, pero no se oían sin parar durante cada viaje. Los realizadores reutilizaron las mismas señales de audio, convirtiendo culturas reales en ruido. Los relatos de los supervivientes describen confusión, polvo y un silencio repentino. Incluso, el término indio esconde cientos de pueblos y lenguas distintos. Una vez que te das cuenta del estereotipo, cada escena de batalla occidental parece reciclada. 25. Los pueblos originarios,
no eran de una sola cultura o apariencia. El mito más grande es tratar a los indígenas estadounidenses como si fueran un solo disfraz. Las familias navajo del suroeste vivían de manera diferente a las familias lakota en las llanuras. Las tribus del noroeste del Pacífico construían casas de cedro, no tipis sobre césped abierto. Los Cherokee habían escrito leyes y periódicos mucho antes de la década de 1870. En 1877, los Nez Percé huyeron a través de las montañas con sus familias y rebaños. Los idiomas, las comidas y la política cambiaban cada pocos cientos de kilómetros. Hollywood ignoró esa complejidad y utilizó ropa y villanos genéricos. Incluso las alianzas cambiaron, y algunas naciones lucharon junto a las fuerzas estadounidenses. La verdadera historia se vuelve más nítida cuando nombras a las personas específicas involucradas. 26. Los colonos no construyeron ciudades de la noche a la mañana en un montaje. Las ciudades en auge crecieron rápidamente, pero no en una tarde mágica de martillos. Las compañías ferroviarias inspeccionaron las rutas, y luego los agentes inmobiliarios comercializaron los lotes agresivamente. Cuando se inauguró la Oklahoma Land Run en 1889, Guthrie explotó casi instantáneamente. Sin embargo, las calles estaban llenas de barro, había tiendas de campaña por todas partes y aún faltaban artículos básicos. Los pozos, la madera y los ladrillos tenían que llegar en carreta o en ferrocarril. Los incendios arrasaban sistemáticamente manzanas enteras, obligando a las ciudades a reconstruirse de nuevo. Los tribunales, las escuelas y los periódicos tardaron años en estabilizar la vida comunitaria. Ese lento proceso importó más que el primer día dramático. Los montajes se saltan la parte más difícil, mantenerse con vida después de la emoción. 27. Los tragos de whisky no eran el desayuno habitual en la frontera. Las mañanas en la frontera generalmente comenzaban con un café lo suficientemente fuerte como para despertar las rocas. En los ranchos, el desayuno consistía en galletas, tocino, frijoles o cualquier cosa que se pudiera transportar bien. Durante los viajes, el cocinero custodiaba los suministros como un intendente en campaña. El whisky costaba dinero, y los conductores ebrios causaban accidentes y pérdidas de ganado. Muchas comunidades tenían iglesias y grupos de templanza, que luchaban contra los salones. Algunas ciudades impusieron fuertes impuestos al alcohol para financiar carreteras y servicios básicos. Los diarios describen las resacas como desastres, no como rituales heroicos antes del trabajo. Había mucha bebida, pero era más un día de pago que un combustible diario. Hollywood sirve whisky al amanecer, porque al instante parece duro. 28. Los salones rara vez tenían esas icónicas puertas batientes. Esas puertas de murciélago son una abreviatura visual y no una arquitectura estándar. En lugares fríos como Montana, los espacios abiertos dejarían escapar calor constantemente. Muchos salones usaban puertas sólidas para que los propietarios pudieran cerrarlas durante la noche. Algunos tenían cortinas o vestíbulos para bloquear el polvo de la calle. Las fotografías de ciudades en auge muestran escaparates que parecen tiendas normales. Las puertas batientes también dificultaban controlar quién entraba rápidamente. Los camareros querían detectar a los alborotadores antes de que cruzaran el umbral. Las películas mantuvieron las alas de murciélago porque marcan la silueta a la perfección. Las entradas reales eran prácticas, no diseñadas para patadas dramáticas. 29. Las plantas rodantes no eran un símbolo de todos los pueblos del lejano oeste. La planta rodante es un símbolo icónico, pero llegó mucho después de la frontera inicial. El cardo ruso apareció en la década de 1870 en Dakota del Sur. Probablemente llegó como linaza contaminada desde el Imperio ruso. Luego, los vagones del tren y los vientos de la pradera lo esparcieron hacia el oeste como si fuera confeti. Los primeros pueblos ganaderos de Kansas no contaban automáticamente con esas pelotas que rebotaban. A los cineastas les encantaron porque gritan vacío sin ningún diálogo. Las calles reales estaban llenas de carros, animales y comerciantes gritando. Incluso hoy en día,
Las pilas de plantas rodantes se forman en condiciones climáticas y terrenos específicos. Así que la hierba rodante es un invasor posterior, que se convirtió en mascota de película. 30. El oeste no siempre fue un desierto. Muchas ciudades eran verdes. Hollywood pinta al oeste como arena, pero gran parte era hierba. Los pueblos ganaderos de Kansas estaban situados junto a ríos, álamos y lagos inundados. Los valles de Montana albergaban granjas, no dunas interminables y siluetas de cactus. El sendero de Oregón cruzó praderas y luego bosques lo suficientemente espesos como para absorber el sonido. Los campamentos mineros en Colorado parecían alpinos, con tormentas de nieve y madera. Incluso Arizona tenía pueblos de montaña, noches frescas y pinos. Las locaciones de los estudios favorecieron los desiertos porque allí se filmaba bien y se mantenían soleados. Esa elección entrenó nuestros cerebros a esperar el color sepia en todas partes. Los paisajes reales eran tan variados como las personas que perseguían su suerte. 31. Los vaqueros no eran en su mayoría pistoleros, eran peones de rancho. La mayor sorpresa es lo poco glamurosa que era en realidad la vida de vaquero. La mayoría de los días implicaban cabalgar sobre cercas, arreglar portones y transportar agua. La temporada de marcado trajo humo, ruido y terneros, resbalándose por todas partes. En los viajes desde Texas hasta Kansas, el riesgo de estampidas era constante. El sendero Chisholm era más aburrimiento y peligro que tiroteos. Las mejores herramientas de un vaquero eran la cuerda, la silla de montar y un buen caballo. Los tiroteos eran malos para el negocio porque las manos heridas lo retrasaban todo. Por eso, los dueños de ranchos contrataban jinetes tranquilos y no exhibicionistas con el gatillo fácil. Así que el vaquero pistolero es un traje cosido a base de trabajo duro. 32. Las mujeres no eran solo damiselas, muchas trabajaban en la frontera. La supervivencia en la frontera dependía de que las mujeres hicieran mucho más que esperar. Las esposas de los colonos transportaban agua, plantaban jardines y defendían las cabañas. En Deadwood, Martha Canary, llamada Calamity Jane, realizó trabajos duros. Mary Fields, apodada Stagecoach Mary, transportaba correo en la nieve de Montana. Annie Oakley estuvo de gira con Buffalo Bill y superó en tiros a muchos hombres en el escenario. Las mujeres también dirigían pensiones, tiendas y periódicos en las ciudades en crecimiento. Las leyes sobre divorcio y propiedad variaban, pero algunas mujeres eran propietarias de negocios. Las películas a menudo los ocultan para mantener la historia como un patio de recreo para niños. Si nos fijamos, los nombres de las mujeres aparecen en todas partes en los registros fronterizos. 33. No todos montaban a caballo en todas partes. Los que mandaban eran los que caminaban y los carros. La mayoría de la gente caminaba porque los caballos eran caros y necesitaban cuidados constantes. En las ciudades, los carros transportaban mercancías y los niños hacían recados a pie. Los ferrocarriles conectaban grandes distancias, convirtiendo viajes de una semana en excursiones. Los mineros a menudo viajaban en mulas de carga, no en sementales heroicos. Ciudades como San Francisco incluso tenían tranvías antes de que terminara el siglo. Mantener un caballo significaba alimento, agua, gastos de establo y pérdida de tiempo. Por eso muchos viajeros alquilaban caballos solo para tramos específicos. Hollywood mantiene a todos montados porque parece instantáneamente aventurero.